Buenas tardes, bienvenidos a Rompiendo el Monolito, reflexiones y experiencias en la transición desde una arquitectura monolítica a una de microservicios. Mi nombre es Guillermo Narvaja y me acompaña Gabriel Parrondo. Ambos trabajamos en Lambda Sistemas, es una pyme de sistemas que por ahí conozcan un poco más por sus productos Fierro y RadioCAD. Bueno, esta es más o menos una hoja de ruta de lo que vamos a ver. Por un lado, arrancamos con una presentación del contexto en que, bueno, de nuestra empresa, etcétera. Unas breves definiciones de las diferencias entre una arquitectura monolítica y de microservicios. La charla no pretende ser una charla académica que entre muy en profundidad en esto, hay muy buenas charlas en ese sentido, sino es más bien a través de experiencia, así que esa es la siguiente parte, contar un poco nuestra experiencia transformando esa arquitectura monolítica en algunos nuevos microservicios, y bueno, cerramos con algunas conclusiones y resumiendo algunas conclusiones, algunos consejos. Bueno, una cosa, ahí vemos la cabecera de la factura de Lambda Sistemas y lo interesante ahí es el inicio de actividades. Desde el año 2006, en realidad, de hecho, un par de años antes empezamos con Fierro, lo cual, bueno, eso hace que somos una empresa de más de 15 años, desde el principio con Python. Empezamos con nuestro primer producto que fue Fierro. En ese momento la versión era Python 2.3, así que pasaron muchos años. En ese momento Python no era ni cerca lo que es hoy en términos de popularidad y de cantidad de librerías que tiene, que soporta, así que bueno, ha sido un largo recorrido. Como les comentaba, el primer producto fue Fierro, en el año 2004, es un sistema de gestión para librerías y editoriales, desarrollado con un cliente pesado en WX Python, y bueno, es un sistema que hoy tiene más de 300 clientes, que facturan en total cerca de $200 millones por año a través de nuestro sistema. Y el segundo producto fue en el año 2013, RadioCAD. Nada que ver respecto de Fierro, es un sistema, es una plataforma online orientada a cambiar la experiencia del usuario de radio, permitiéndole escuchar on demand y cambiar y compartir segmentos de radio. Está desarrollado, bueno, en Django. Y bueno, en todos estos años, más de, bueno, 15 años, aprendimos mucho, nos salieron canas de las verdes y de las comunes, y acumulamos mucha experiencia, pero también mucha deuda técnica. Bueno, si uno tiene la suerte de tener un producto medianamente exitoso que persista en el tiempo, es medio inevitable ir acumulando deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Bueno, podríamos resumirlo en todo aquello que haríamos de manera distinta o que, por ejemplo, librerías que ya están deprecadas o que no usaríamos hoy, versiones antiguas del lenguaje, etcétera. Todo aquello que, si hoy tomáramos la decisión, lo haríamos de manera distinta, pero que no lo podemos hacer porque por ahí tenemos que ocupar nuestro tiempo en liberar nuevas funcionalidades, etcétera. Entonces, acá vemos un gráfico de cómo fue creciendo la deuda técnica en nuestra empresa desde que nacimos en el año 2004, 2005. Bueno, en realidad no, este gráfico es de la deuda externa argentina, pero bueno, les puede dar una buena idea de cómo es el peso de la deuda técnica para una empresa de software. Y de la misma manera que con la deuda externa, hay cada año que pagar intereses, ¿no? Que se van haciendo cada vez más pesados, porque uno va trabajando con un código que no es tan bueno como sería, que tiene decisiones que hoy no son las correctas, o que no son adecuadas. Por ahí fueron las correctas en su momento y hoy no lo son. Y entonces en esos momentos es donde hay que pensar, bueno, entramos en default, cerramos todo o reestructuramos. Y ahí es donde nace empezar a pensar un poco, cambiar la arquitectura de nuestros sistemas. Bueno, arquitectura monolítica. Primero vamos a definir un poco qué hace o cómo definimos una arquitectura monolítica. En primer lugar, es una arquitectura en la cual hay uno o pocos componentes de software, donde cuando hablo de componentes de software estoy hablando de un único repositorio, todo corre en un mismo proceso o en varios procesos, pero que son del mismo tipo, etc. Y son cosas que se deployan todo junto, que se testean todo junto, que por ahí las maneja el mismo equipo. Un mismo lenguaje, una misma base de datos, digamos, en ese componente. Uno no puede combinar dentro de un mismo componente distintos lenguajes o distintas bases de datos. Tenemos decisiones que atraviesan todo el código. Por ejemplo, si en un momento decidimos usar strings y no Unicode, esa decisión atraviesa todo el código. Y si la queremos cambiar, tenemos que cambiar todo el código. Si decidimos usar determinadas librerías, si decidimos usar threads o G-Event o lo que sea, todas esas decisiones en general nos atraviesan todo el código de nuestro producto y, por lo tanto, hacer cambios sobre esas decisiones implica muchísimo riesgo, ¿no? Tenemos suites de test que son larguísimas, con lo cual también eso hace más lento todo el proceso de desarrollo y de testeo.
Y como decía, ¿no? Cualquier tipo de cambio, al tener un gran paquete con todas esas decisiones, estos cambios estructurales, bueno, implican un riesgo larguísimo, a veces implican un largo ciclo para liberar un cambio, como puede ser, no sé, por ejemplo, cambiar de versión de Python o lo que decía, por ejemplo, el tema de Unicode. Por otro lado, una arquitectura de microservicios, bueno, acá tenemos una definición, es una arquitectura, un estilo de arquitectura que implica desarrollar una aplicación, una única aplicación, como un conjunto de pequeños servicios, cada uno corriendo en su proceso, y comunicados mediante mecanismos livianos, que puede ser, bueno, HTTP, o también vamos a ver que por ahí no necesariamente puede ser HTTP, puede ser mediante colas o mediante eventos. Pero lo importante acá es la palabra, bueno, por supuesto la palabra small o micro es una palabra importante, no necesariamente súper chicos, porque por ahí terminamos trasladando la complejidad del componente a la complejidad de la integración, pero sí más chicos a tamaño manejable. Vamos a ir a la siguiente. Ahí está. Bueno, entonces, un poco algunas características de los microservicios. Bueno, cuando vimos, seguramente quienes en la facultad o en algún lado vieron orientación a objetos, seguramente están familiarizados con los términos cohesión y bajo acoplamiento. ¿Qué es? Cohesión tiene que ver con tener en una misma clase métodos medianamente similares, que se ocupan del mismo tema y no mezclar distintas responsabilidades, ¿no? El clásico anti-pattern de la clase Dios que hace de todo, que factura y, no sé, y maneja el catálogo y hace un montón de cosas juntas. Entonces eso es una buena cohesión, es tener componentes que hagan una misma cosa. Y bajo acoplamiento tiene que ver con la relación entre los componentes, o entre las clases, entre los módulos. Si un módulo se relaciona con el otro a través de muchos puntos de contacto, tengo un alto acoplamiento. En cambio, si tengo pocos puntos de contacto, es un bajo acoplamiento. Cuanto más alto es el acoplamiento, más riesgo tengo de que al modificar un componente, rompo el otro. Entonces, la cohesión y el bajo acoplamiento son conceptos que desde el diseño de sistemas en general ya conocíamos. Bueno, esto de los microservicios es un paso más en ese mismo nivel, pero ya llevado a la arquitectura de nuestros componentes, de los componentes de nuestra arquitectura, en procesos distintos, en repositorios distintos. Esto nos permite tener distintas decisiones para cada microservicio. Decisiones que pueden ser un lenguaje de programación, puede ser lo que decíamos, el tema de threads o async.io o lo que sea, versiones de lenguajes, librerías, etc. Las decisiones las podemos tomar distintas en cada microservicio y las podemos cambiar en un microservicio a la vez. Después, bueno, tienen un tamaño manejable, quiere decir que un equipo chico lo puede conocer en su totalidad el servicio, los tests son rápidos, y bueno, digamos, es mucho, en comparación con la arquitectura monolítica, nos da componentes que son bastante más fáciles de manejar, al menos en forma independiente. Sí. Y bueno, finalmente, una de las cosas que sí hace, digamos, porque al pasar a microservicios estamos trasladando un poco de la complejidad que teníamos adentro de nuestros componentes a tiempo de ejecución, al deployment, a distintos componentes que se van a relacionar entre sí en tiempo de ejecución. Entonces, es muy importante que si vamos a ir por una arquitectura de microservicios, tengamos incorporada todo lo que es la cultura de DevOps, las prácticas, etcétera, de DevOps, de automatizar el deploy, etcétera. Hacer microservicios instalando a mano, como instalábamos hace 15 años, es una locura, es imposible. Ahí estamos. Bueno, ahora mi compañero Gabriel va a seguir un poco ya contando las experiencias respecto de Fierro en el traspaso a microservicios. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Guillermo, tenemos dos productos. Uno de ellos es Fierro, que es un ERP, es Enterprise, es una cosa gigante, como la que tenemos acá en la foto, un gran monstruo. Fierro está organizado, es un programa cliente-servidor, organizado con una arquitectura de 3 capas. Tenemos un cliente pesado, un cliente de escritorio pesado, un gran componente servidor, que es el que tiene toda la lógica, y una base de datos que estamos usando Postgres. La comunicación entre el cliente y el servidor es RPC clásico, lo cual, bueno, engancha un poco con lo que decía Guillermo, el acoplamiento, ¿no? La superficie de contacto, los puntos de contacto entre el cliente y el servidor son muchísimos, el acoplamiento entre estos dos componentes es enorme, pero bueno, sí facilita bastante el desarrollo, ¿no? Tener algo como esto. Acá tenemos una representación de qué es lo que estamos hablando, ¿no? De cuáles son estas 3 capas, el cliente, que es la cara que ven los usuarios, el servidor, que es el monolito del que estamos hablando, el monolito que queremos romper,
En total acá tenemos 300.000 líneas de código entre cliente y servidor, 100.000 líneas son del servidor, 150.000 son del cliente, y el resto es código que comparten ambos. Esto es sin contar código generado, ¿no? Y otras yerbas. Además tenemos 45.000 líneas de test que tardan más o menos 15 minutos en ejecutar, lo cual, bueno, trabajar con esto tiene su complejidad, ¿no? Trabajar con algo tan grande, tan complejo, cada cambio que queramos hacer puede tener un impacto enorme y hay que considerar un montón de casos de uso y de variantes y de problemas que pueden llegar a surgir con cada cambio, por más chico que sea. Así que lo que decidimos fue empezar a romper un poco esto, empezar a trabajar por fuera del monstruo, y lo hicimos con un proyecto que este año se volvió súper importante, que es la integración con distintos marketplaces, piensen, no sé, tienda nube, Mercado Libre, es integrarnos para tomar la información del catálogo, del stock, de los precios de fierro y publicarlo en alguno de estos marketplaces. Lo que hicimos fue desarrollarlo como un servicio completamente aparte, que se conecta a Fierro, toma la información que necesita y la publica en el marketplace, y viceversa, toma la información del marketplace que necesita y se la da a Fierro. Desarrollarlo por separado nos permitió usar nuevas herramientas que no veníamos usando y que quizás empezar a usarlas nos resultaba complejo porque era difícil integrarlas en toda esta estructura enorme que manejábamos. Al ser un servicio separado, chiquito, lo pudimos hacer y pudimos inclusive experimentar bastante. Y bueno, además, la conclusión que llegamos es que valió muchísimo la pena hacer esto. Primero, bueno, pudimos generar métricas y monitoreo a medida de las necesidades de este servicio, a medida de las necesidades de esta integración con los marketplaces. Podemos saber antes de que el usuario se entere si hay algún problema, si algo no está funcionando como debería. Después, bueno, pudimos hacer iteraciones cortas, acortar muchísimo el tiempo que pasa entre que escribimos código y que ese código lo está usando alguien en producción. Lo que nos pasaba mucho en Fierro es que por el ciclo de release que tiene y por lo que implica hacer un release de Fierro, pasaba más de un mes entre que escribíamos un código y que alguien lo estaba usando en producción. Acá eso lo pudimos acortar muchísimo. Y bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? De probar y adoptar herramientas. Por ejemplo, acá empezamos a usar Celery para tareas asíncronas, que era lo que no veníamos usando, básicamente porque cuando se empezó con Fierro no existía y habíamos desarrollado algo in-house que más o menos resolvía esas necesidades y bueno, migrar de eso era complejo. Acá ya directamente empezamos a usar Celery y pudimos ir probando, arrancamos usando Celery con Rabbit para las colas, después vimos que nos convenía más Redis y empezamos a usar Redis y después vimos que bueno, para algunas cosas nos servía uno, para otras el otro y terminamos usando los dos. Y todo esto lo pudimos ir haciendo muy naturalmente y muy rápido y muy painless, que es la clave de todo esto. Tenemos otros microservicios, en realidad, ya levantados. Por ejemplo, tenemos el Image Server, que es un servicio que devuelve, le subimos imágenes y las devuelve con el tamaño que necesitamos para el uso que se le esté dando. Esto lo usamos para sitios web y para mostrar también, no sé, las tapas de los libros en Fierro o cosas así. Padrones de ARBA y de AHIP, que para saber cuánto hay que retenerle o cuánto hay que percibirle a un cliente de retenciones de ganancias, de ingresos brutos. Tenemos un servicio centralizado que tiene los padrones como para consultar, a ver, este quit, cuánto le corresponde. Bueno, estos serán otros microservicios que también tenemos, pero no son parte del core de Fierro. La integración con los marketplaces, sí, es algo que consideramos que es del core de Fierro, pero que lo desarrollamos aparte. Y bueno, nosotros estamos apuntando hacia un futuro en el que hagamos más de esto, ¿no? En el que agarremos el monstruo y agarremos el monolito y lo empecemos a romper en pedacitos chiquititos hasta que nos queden muchos microservicios manejables. ¿Cómo nos imaginamos este futuro? Bueno, por ejemplo, cosas que podríamos separar en otros servicios que son parte hoy de Fierro, del monolito, el catálogo, la contabilidad. Estos son módulos dentro de Fierro, pero son todos parte del mismo sistema. Esto nos imaginamos separándolo en distintos servicios para que cada uno pueda tener las herramientas que mejor se adecúen a esto. Por ejemplo, el catálogo maneja muchísima búsqueda. Esto sería más o menos de lo que teníamos antes de las tres capas. Bueno, las tres capas seguirían estando, pero más así, ¿no? Seguiríamos teniendo quizás un componente grande, que es el Fierro Server. Vamos a seguir teniendo el cliente, quizás no con la misma cara, pero va a seguir habiendo un cliente que es la cara visible para los usuarios. Y el servicio central, el Fierro Server central, sería simplemente una interfaz centralizada para acceder a los distintos microservicios que vamos separando. Separamos el servicio de catálogo y Fierro sigue teniendo un catálogo, pero es un consumidor de este otro servicio para lo que sea catálogo.
Y bueno, en la capa inferior, la capa de almacenamiento, ahí ya empieza a redituar lo que decíamos de las distintas decisiones, ¿no? Para un catálogo, que es algo sobre lo que se hace mucha búsqueda, podríamos usar Elasticsearch, y no tendría sentido, por ejemplo, usar Elasticsearch para la contabilidad. Y bueno, ahora los dejo con Guillermo para el otro producto, que es RadioCat. ¿Qué tal? Gracias, Gabriel. Bueno, ahí les muestro, esto es más o menos, ahí vemos un gráfico de la arquitectura de RadioCat. Ahí está apareciendo. Bueno. Ahí aparece. Ahí está. Esta es más o menos la arquitectura de RadioCat. Se puede separar en dos grandes partes. Digamos, hay una parte que tiene que ver con la grabación de las radios, que son una serie de servicios, y otra parte que tiene que ver con lo que es el sitio web, donde se guarda todo lo que es la metadata de las radios, los recortes, y básicamente todo el core de la funcionalidad está ahí, pero digamos hay otra parte bastante importante que es en la parte de grabación. Y bueno, eso está accedido desde el navegador o desde la aplicación. Bueno, lo que es la parte de grabación, ya desde el principio la desarrollamos como diversos microservicios, y la verdad que esa decisión fue muy buena porque nos permitió a lo largo del tiempo ir reemplazando, ir reescribiendo esos microservicios que al principio eran, estaban en Python 2 y hacían las cosas de determinada manera, y por ahí los instalábamos a mano o con script de bash, a lo que tenemos hoy ya todo migrado a Python 3 y orquestados por Kubernetes, e incluso con un operador de Kubernetes que hicimos ahora en código Python con la librería KOPF, Kubernetes Operator Framework. Con la parte de Django es otra historia. Ahí tenemos un solo componente que condensa prácticamente toda la lógica de la aplicación. Esto es, bueno, decía la base de datos de radio, programas, recortes, los usuarios, sus suscripciones, la parte de pagos, las distintas modalidades de login, de Facebook, de Twitter, Google, etcétera, notificaciones, un sistema de publicidad propio, un generador de sitios de programas que la verdad fue un fracaso comercial, pero sigue estando el código ahí. En fin, es un monstruo que se ve más o menos así. Bueno, o al menos así se me aparece en las pesadillas cuando sueño que estoy haciendo git push y de repente me empieza a perseguir este monstruo con sus múltiples manos. Así que bueno, estamos encarando la decisión de empezar a contener este monstruo y a refactorizarlo en microservicios. Ahí el primer microservicio que salió que hicimos ahora tiene que ver con un feature nuevo que hicimos, la posibilidad de generar videos a partir de los recortes. Bueno, esto implicaba, bueno, un manejo del audio y ponerle cierta personalización, etcétera, en la generación de videos. También tomamos algo que estaba en el componente principal, lo sacamos de ese componente principal, lo movimos a que era la generación de MP3 de los recortes, es decir, concatenar todo un MP3 y ponerlo ahí y toda esa lógica. Y bueno, lo separamos todo en un nuevo servicio que lo implementamos orientado a tareas. Ahí decíamos, bueno, la interfaz acá no fue por la vía de una interfaz HTTP, sino que son tareas que el servicio principal llama y después consume. Ahí fue interesante también, nos ayudó a sacar dependencias del componente de Django. Por ejemplo, teníamos FFmpeg y otras librerías que estaban metidas en la imagen de Django, y al haber sacado directamente todo este conjunto de funcionalidad, la sacamos también de ese componente, haciéndolo más liviano y bueno, sin tener esas dependencias. Y ahí, bueno, lo que les comentaba de que la orientación se hizo orientada a eventos. Ahí vemos un poco el código de cómo es desde un servicio y de otro esta integración. En vez de hacerla explícita, digamos, donde un servicio llama al otro explícitamente, la hicimos mediante eventos. Entonces, el servicio principal, por ejemplo, un usuario quiere ir a descargar un audio y se genera un download y se emite un evento que dice, este download está pendiente. Y ese evento es capturado por el otro servicio que hace todo el trabajo, y en el momento que lo termina, tira también otro evento de download ready. Esta modalidad de integración es interesante, está buena porque facilita un poco la parte de los tests, porque uno puede testear en forma independiente, no tiene que andar moqueando la llamada al otro servicio, sino simplemente no configurar los eventos. Y para esto hicimos una librería que se llama EventISC, por Event Inter-Service Communication, digamos, en contraposición a lo que habitualmente conocemos que es Inter-Process Communication, que yo lo entiendo como la comunicación entre procesos del mismo tipo. En este caso es comunicación entre distintos servicios y orientada a eventos. La parte interesante de acá es que la conexión entre un servicio y el otro se hace a través de configuración.
Y el efecto de un evento puede ser, bueno, encolar una tarea en Celery o puede ser hacer una llamada HTTP, o bueno, y en el futuro podrían agregarse nuevos listeners de esos eventos o de nuevos tipos de listeners. Pero es interesante porque esto nos permite desacoplar un poco una cosa y la otra. Acá ahí veíamos antes lo que es la configuración del evento inicial que se manda desde el componente de RadioCat al headliner, y acá vemos el evento que va de vuelta, ¿no? Cuando el headliner termina, tira también un evento de el download está listo, y bueno, y eso después va a reflejar algo en la interfaz de usuario. Bueno, el futuro de RadioCat, bueno, tenemos previsto seguir avanzando un poco con esto de la descomposición de servicios. Por ejemplo, hay un conjunto grande de funcionalidad que tiene que ver con el manejo de los usuarios, de las suscripciones, las distintas opciones de login, las notificaciones, los mails que se le mandan ante distintas situaciones de negocio, etcétera. Todo ese conjunto creemos que sería interesante por ahí sacarlo, incluso por ahí creemos que es un servicio que podría ser útil, generalizado más o menos para incluso incorporar en otros productos. Eso es algo que lo estamos pensando, pero es una posibilidad. También tenemos, bueno, por delante una necesidad de negocio, de darle a las radios mejor información de quiénes los escuchan y cómo los escuchan y estadísticas, y esto sería todo un nuevo componente que, bueno, no queremos seguir agregándole brazos al monstruo monolítico, así que seguramente si lo encararemos como un nuevo microservicio aparte, separado, y de paso nos llevaremos lo poco que tenemos de eso, de registro de actividad hoy en RadioCat. Y bueno, y tenemos por delante también otros cambios, por ejemplo, el cambio de la app, de hacer una nueva versión de la app y un frontend de la web que también nos va a servir para a ese monolito que tiene también una parte de frontend HTML, sacárselo y ya pasarlo a algún nuevo componente separado de ese. Bueno, acá va a cerrar Gabriel con algunas conclusiones, unas reflexiones finales. Sí, bueno, primero que nada, este es un camino que todavía estamos recorriendo. Del lado de Fierro recién arrancamos, del lado de RadioCat ya hubo bastante más progreso, pero bueno, estamos viendo y vamos aprendiendo esto. Una cosa que aprendimos es que la comunicación es difícil. Para empezar a hacer esto hay que cambiar la forma en la que las cosas se comunican. Teniendo el monolito, teniendo un solo servicio, la comunicación en general entre los componentes es a través de la memoria, y ahí se pueden asumir un montón de cosas que con la comunicación entre servicios y que pueden estar en distintos equipos y que se comunican a través de la red no se pueden asumir. Entran un montón de capas en el medio que pueden fallar. Hay que hacer que la comunicación sea más efectiva. No pueden estar hablando todo el tiempo dos servicios para decirse cualquier pavada. Tienen que pensar un poco mejor lo que se van a decir. Es decir, hay que hacer que todo sea un poco más efectivo y más eficiente en cuanto a lo que es la comunicación entre los componentes cuando dejan de estar en el mismo procesador y compartiendo la memoria, que es súper rápida. Y además la comunicación hay que hacerla bastante resistente a fallos. Lo que decía recién, ¿no? En el medio aparecen un montón de capas que pueden fallar. Puede fallar la red, puede fallar el DNS seguro va a fallar. Así que bueno, la comunicación es difícil. Esa es la primera conclusión que sacamos. Vale muchísimo la pena desarrollar bibliotecas para resolver problemas comunes. Bueno, Eventbris, que comentaba Guillo. Redis Tools es otra que desarrollamos, que es para tareas comunes que nos encontramos resolviendo en todos los servicios que usaban Redis, como usar Sentinel o bueno, como usarlo para hacer logs de métodos o de funciones. Perdón. Desarrollar bibliotecas también para los usuarios del servicio. Cuando un servicio tiene muchos usuarios, muchos otros servicios que consumen recursos del servicio, cada uno de ellos va a estar duplicando la implementación del API. En esos casos conviene desarrollar una biblioteca para que no la tengan que implementar cada uno, y además porque da cierta estabilidad a lo que es la interfaz externa del servicio. Permite realizar distintos cambios siempre que se mantenga la compatibilidad de esa biblioteca. No habría problemas. Usar Docker. Esto hay que tener, para que todo esto sea manejable, hay que tener paridad entre el entorno de desarrollo y el entorno de staging y el entorno de producción, y eso se logra con Docker. A esta altura ya no hay mucha discusión con eso. Estamos un poco justos con el tiempo, así que voy a apurar un poco. Bueno, Kubernetes para orquestar. Cuando hay muchísimos servicios hay que orquestarlos con Kubernetes, que además da un montón de cosas gratis, como que los servicios se puedan curar a sí mismos cuando hay un problema, o bueno, todo el tema de monitoreo, que también lo facilita muchísimo el usar Kubernetes, y tener monitoreo. Es clave tener monitoreo para saber cuando algo no está funcionando bien, porque una falla en un servicio se va a propagar a todas las otras capas, entonces hay que agarrarla rápido, hay que agarrarla antes que los usuarios. Esa es la clave de todo. Y bueno, así como tenemos estas conclusiones, también tenemos algunas dudas. Por ejemplo, si estamos migrando de un problema a otro.
Acá, bueno, los problemas de integración que puedan surgir, ¿no? Entre los distintos servicios, un cambio en uno que rompe algún consumidor o cosas así. Los problemas de performance que mencionaba antes, estamos pasando de que los procesos, los componentes se comuniquen a través de la memoria, que es infinitamente rápida, y que se empiecen a comunicar a través de una red lenta, donde pueden aparecer latencias y donde pueden aparecer cosas aleatorias. Pero bueno, si bien tenemos muchas dudas, hasta ahora los resultados son positivos. Nos facilitó muchísimo el desarrollo, nos facilitó muchísimo el ofrecer buena calidad y rápido, ¿no? Entregar valor rápido. Así que en ese sentido, súper positivo. Bueno, por ahí para cerrar, los invitamos a todos a que a través del canal de Discord, o de las formas de comunicación que pusimos al principio, nos contacten. La idea de esto es compartir experiencias y poder aprender nosotros también de cómo están haciendo las cosas en otros lugares, que nos den consejos, preguntas, etc. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.